Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque yo quiero que en esta noche tú nos hables. Yo necesito que en esta noche tú nos hables, Señor. Tú eres bueno y eres misericordioso y venimos a este lugar a escucharte, Señor. Danos una palabra, Señor. Eso basta para sanarnos, una palabra tuya. Ten misericordia, Señor, y háblanos. Gracias, Jesús, porque tú dijiste que tú estarías donde 2 o 3 se reunían, y yo sé que tú estás aquí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por el mover en la alabanza. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos avivas, Señor, y nos despiertas en medio de los tiempos, Señor, en medio de la sequedad, en medio de la frialdad, Señor, en medio de la mundanalidad. Tú nos levantas, Señor, y nos ayudas a caminar. Gracias, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y pongámosle por título, saliendo de tu zona de confort. ¿Qué le parece? Saliendo de tu zona de confort. Dígale a su hermano, salga de la zona de confort. Amén. Gloria a Dios. Esto el Señor en la semana pasada me lo daba en el corazón, y entonces yo empecé a investigar porque yo no estaba muy seguro que era eso. Yo no estaba muy seguro que es la zona de confort. ¿Qué es eso? Y dentro de las cosillas que logré encontrar, es zona de confort, viene a ser un terreno familiar, un terreno conocido, zona de tranquilidad, zona de comodidad, zona de bienestar, zona segura. Amén. Eso es una zona de confort, una zona de seguridad, una área o algunas áreas donde usted se siente bien, se siente confortable, se siente seguro. Y es un estado o un comportamiento de la persona. Amén. Entonces es un estado como mental. Es algo que tiene que ver con su mente, donde usted se siente confortable, se siente en una condición neutral, donde usted se puede comportar de una manera y pasa neutral. Amén. Entonces no resiente a nadie. Amén. No corre ningún riesgo. Eso es una zona de confort, un lugar donde usted se ubica en su mente y se ubica físicamente y en la sociedad de tal manera que no corre riesgos usted, no corre ningún peligro. Es un estado mental en que la persona permanece pasivo ante los sucesos que experimente a lo largo de la vida. Amén. Entonces eso es así. Es un estado mental en el que usted va a pasar pasivo durante la vida. Eso, el asunto es que eso desarrolla una rutina, una vida de rutina, sin riesgos. Es una serie de limitaciones que sutilmente comienzan a enmarcar nuestra vida y nuestra existencia. Todos nosotros, poco a poco, vamos teniendo una serie de limitaciones sin darnos cuenta, y eso nos va encerrando, ¿verdad? Nos va encerrando y son limitaciones que nosotros vamos creando y sabemos que ahí estamos seguritos, que ahí estamos bien. Entonces es un estado mental. Vea qué interesante. Entonces, esta es una vida sin incentivos. No hay incentivos. Amén. Y el asunto es que esto, como no tiene incentivos este tipo de vida, hay apatía. ¿Y sabe qué produce? Mire usted, depresión. Depresión. Cuando usted vive en su zona de confort, cuando usted vive ahí en esa área donde usted no hiere a nadie, ni nadie lo hiere a usted, y usted está segurito ahí, pasa desapercibido, eso produce rutina. Amén. Y llega a producir aburrimiento y depre, ¿sabe? La famosísima depre. Vea qué cosa. Dice que también puede ser zona de confort los lugares y situaciones donde usted se siente seguro. Hay ciertos lugares y hay ciertas situaciones en que la persona se siente segura. Amén. Entonces estoy en este lugar y es como el jardín del Edén. Ahí estoy tranquilo y de ahí no me muevo. Se siente seguro, se siente confortable, no corre ningún riesgo ahí. Este lugar puede ser la casa, puede ser el trabajo, o son lugares que la mente interpreta como de bajo riesgo. Entonces hay gente por eso que es
adicta al trabajo, porque siempre y cuando estén detrás de la máquina de escribir o estén manejando esa máquina ahí, ellos están en control de la situación y ellos ahí están seguros. Y eso crea, ¿qué dijimos? Confort, pero crea también limitación, ¿verdad? Y crea aburrimiento y al final viene a crear la depre. Amén. Entonces, está interesante. Dice aquí algunas notas que tomé de esto, que causa dependencia son lugares exclusivos. Causa dependencia son lugares exclusivos. Por eso a veces nos cuesta tanto cambiar de trabajo, porque creamos dependencia y creemos que no hay otras fronteras, que no hay nada más, y todo está es en la... Entonces se verá frustrado. Amén. Y no podrá conducirse con éxito en otros lugares. Es como a veces porque vivimos en nuestra zona de confort, cuando salimos de ahí nos sentimos como que no estamos en nuestro medio ambiente, ¿verdad? Nos sentimos como dicen en Costa Rica, como el pato afuera del agua. ¿He visto el patito caminando afuera del agua? No puede, pero tíralo al agua y él está bien. Amén. Entonces eso ocurre. Le impide conocer nuevos horizontes. ¿Usted sabe que hay cosas nuevas? Sí. Hay cosas buenas afuera de nuestros límites. Hay cosas muy importantes, muy interesantes. Hay oportunidades y hay otros escenarios que son muy productivos para nuestra vida. Y nos perdemos de todo eso. Es renunciar. Tener una zona de confort es renunciar a tomar iniciativas que nos permitan gobernar nuestra propia vida. Amén. Nosotros Dios nos dio el privilegio y nos dio la libertad de gobernar nuestras propias vidas. Y a veces nosotros voluntariamente renunciamos a esa libertad que el Señor nos da. Eso es como una trinchera. La zona de confort es como una trinchera. Usted sabe que una de las cosas interesantes de la Primera Guerra Mundial, ustedes saben que ha habido dos guerras grandes, la primera y la segunda. Una de las cosas interesantes de la Primera Guerra Mundial es que le dicen la guerra de las trincheras. Esa guerra se produjo en trincheras. Usted sabe lo que son los que han estado en el ejército, saben lo que es eso, ¿verdad? Un hueco en la tierra y ahí se meten los soldados y ahí están protegidos, están en su trinchera. Lo que pasa es que eso es muy sangriento, es una guerra horrible es esa. Y en una trinchera no se gana una guerra, ¿sabía? No se gana una guerra. Siempre y cuando usted esté en la trinchera, no va a ganar la guerra. Tarde que temprano el que sale y el que ataca es el que va a vencer. Amén. Entonces, una zona de confort es eso, como una trinchera. Hermano, entonces, en esta noche, este tema que nosotros estamos estudiando y que vamos a estudiar, nos encontramos con 4 hombres. Usted vio lo que dice en Marcos 2. Dice que entró Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Capernaum era como el centro, como el cuartel general de Jesús. Él llegaba siempre a este lugar, a Capernaum. Ahí estaba la casa de Pedro. Algunos dicen que estaba su casa, pero bueno, perfectamente esta era la casa de Pedro, podía ser la casa de Jesús, no se sabe. La cosa es que él estaba ahí, andaba predicando, Jesús andaba predicando por los alrededores y volvió a descansar a su refugio, a su cuartel. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que Jesús estaba en casa. Amén. Usted sabe que cuando Jesús está en casa, ¿eso suena? ¿Sí? Eso se oye. Jesús no puede pasar desapercibido. Cuando Jesús está en algún lugar, ese lugar, la gente va a venir, ¿verdad? Porque uno quiere estar donde Cristo está. Amén. Uno quiere estar donde Jesús está. Y ahí nos vamos a encontrar un montón de gente diferente. Había gente que iba porque Jesús hacía milagros, ¿verdad? Entonces iban a curiosear. No necesitaban un milagro. Iban a ver si veían un milagro, iban a ver el mover, iban a ver qué estaba pasando, iban por curiosos. Algunos iban porque querían escuchar la palabra del Señor, amén. Otros iban porque querían criticar a Jesús. Unos querían contradecir su doctrina, querían encontrar errores. Y en Jesús no los encontraban, porque Jesús es el Hijo de Dios y es perfecto, amén. Sin mancha, gloria a Dios. Caminó en esta tierra igual que todos nosotros, pero nunca pecó ni una vez, amén. Y por más que iban a buscarlo para criticarlo, en él no encontraron tacha alguna. Más bien
aprendieron a quedarse callados, porque cada vez que abrían la boca salían mal. Gloria a Jesús. Y estos que llegaban, porque este texto también está en Lucas, dice en Lucas que ahí habían doctores de la ley, que habían fariseos y que habían escribas. Imagínense la calidad de personas que habían ahí, estos doctores de la ley y estos escribas. Llegaba el momento, usted sabe que eso se les decían maceratos. Maceratos es pared es que no dejaban pasar ningún error. Cuando ellos tenían la obligación de escribir la ley, usted sabe, ¿verdad que sí? De escribir la ley, y ellos no podían escribirla de memoria, aunque se la sabían de memoria, no podían. Ellos tenían que ver el original. Eso era algo tremendamente complicado. El asunto es que esta gente llegaba a saberse la ley de memoria, que se llegaron a convertir en doctores de la ley y en intérpretes de la ley. Entonces toda esta gente estaba ahí. Imagínese usted el cuadro, ¿verdad? Vamos a leer el verso 3 para que el verso 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Cuántos se juntaron en ese lugar? Muchos. El lugar se llenó y había todo tipo de audiencia. Había gente muy distinguida, había maestros de la ley, habían fariseos, y como dijimos, habían curiosos y había quizás uno que otro que ocupaba un milagro, yo no sé. La cosa es que la casa se llenó mucho y ya no cabía la gente. Amén. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Te adoramos, Jesucristo. Él es bueno. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Hacía milagros? No. Si usted ve lo que dice ahí, ¿qué hacía Jesús al final del verso 2? Predicaba la palabra. Porque Jesucristo vino era a predicar la palabra. Gloria a Dios. Para él lo más importante era predicar la palabra. Amén. Predicar la palabra. Nos tiene que gustar la palabra, hermanos. Nos tiene que gustar la palabra. Si a usted no le gusta la palabra, hermano, empiece a leer la Biblia. Dígale, Señor, que me guste esto. Y empiece a buscarle lo lindo de la palabra. Porque la palabra de Dios es preciosa, es hermosa. Ahí encuentra usted la respuesta a todas las preguntas. Es perfecta. Es una maravilla. Así es que, hermano, Jesucristo vino a predicar la palabra. Ellos venían a escuchar, a ver milagros, y Jesucristo estaba predicándoles la palabra. A él le interesaba, a él le decían el maestro, no el milagrero, el maestro. A él le interesaba enseñar, ¿verdad que sí? Predicar la palabra, porque es que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Amén. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Siempre que venimos a la iglesia y oímos la palabra, un día estaba un chiquito ahí llorando, un chiquito llorando, bien pequeñito, y ya lo han traído bastantes veces a la iglesia, y me le acerqué mi hermano, yo pensé que ese chiquito no me conocía a mí, y me tiró las manos y me decía, pastor. ¿Ve? Yo pensé que no me conocía. Usted cuando trae a los niños a la iglesia, ellos aprenden, amén, ellos aprenden la palabra. Ellos aprenden. Es un crimen no traer a un niño a la iglesia a congregarse. Es un crimen no enseñarles a los niños la palabra de Dios. Eso es, hermano, no le dé nada en Navidad y tráigalo a la iglesia. Porque el mejor regalo que usted le puede dar es una fe verdadera en Jesucristo. Gloria a Dios. Y el 80% los niños lo aprenden copiando, por imitación. El 80%, y el 20% de lo que usted les diga. Y nosotros queremos enseñarlos es con palabras, y ellos van a aprender el 80% imitándolo. Amén. Entonces si uno le dice, tiene que orar, y no ora, pero si el niño lo ve a usted orando, él va a orar, aunque usted no le diga ni una palabra. Y si usted le dice, es importante congregarse, pero hay un 15 años y nos vamos para el 15 años, el niño va a decir, más importante el 15 años, ¿verdad, papi? Amén. Ellos van a aprender lo que nosotros hacemos, no lo que decimos. Entonces, hermano, Jesús dice en el verso 2, dice en el 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Imagínense, ahora sí, ustedes vieron la casa como estaba llena de gente, y esos 4 traían un paralítico.
Mi hermano, yo le garantizo que eso no estaba fácil. Usted sabe, traer un paralítico, seguramente llegaron sudando, seguramente llegaron cansados. ¿Y para qué traían al paralítico? Para presentarlo delante de Jesús. Amén. Ellos venían con la fe, vamos a llevar a este paralítico, lo vamos a presentar delante de Jesús. Y dice en el verso 4, y como no podían acercarse a él, ¿y sabe qué me dice eso a mí? Y como no podían acercarse a él, me dice que lo intentaron. Ellos lo intentaron, ellos quisieron, pero nadie les dio campo, nadie los dejó pasar. Dice que no pudieron, ellos estuvieron intentando por un lado, intentando por el otro. Seguro les decían, con permiso, le traemos un paralítico, y no. Había tanta gente ahí, tanta gente a la puerta, tanta gente que no pudieron entrar. Amén. Se acabó. Hicimos lo que pudimos, lo trajimos, nos esforzamos, ya, se acabó. ¿Qué más nos queda por hacer? Amén. Dentro de su zona de confort, dentro de su zona de comodidad, ellos hubieran dicho, no vamos a enojar al dueño de esta casa, ya hicimos nuestro esfuerzo, ya hicimos lo que podíamos. Paralítico será otro día, ¿verdad? Amén. Pero ellos fueron más allá. Ellos se salieron de su zona de confort. Ellos se salieron de su zona de comodidad. Amén. Ellos fueron más allá. Gloria a Dios. Y dice, vea lo que dice. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Denle un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Ellos no se desanimaron. Encontraron un enorme obstáculo, pero ellos no se desanimaron. Ellos fueron más allá. Se subieron al techo. Hermano, no es que se subieron solos, subieron al paralítico. Imagínense cómo tenían que trabajar esos 4 de acuerdo para subir a aquel hombre allá. Luego de que estaban ahí, no les importó de quién fuera la casa, sino que rompieron el techo. Esa gente, eso era una locura lo que estaban haciendo. Y bajar a ese paralítico, imagínense. Si lo bajaban 2 primero y llegaba primero la cabeza del paralítico, no, hermano, eso tuvieron que ponerse muy de acuerdo, ir más allá de su zona de comodidad, ir más allá, gloria a Dios, y hacerlo. Gloria a Jesús. Hay muchas bendiciones, mi hermano, hay muchos milagros que vienen a nuestra vida y no nos cuesta nada, usted sabe. Pero hay milagros y hay bendiciones que hay que pelear toda la noche con el ángel, ¿verdad? ¿Cierto? Si ellos hubieran dicho, hicimos lo que teníamos que hacer, nos esforzamos lo que nos teníamos que esforzar, nos vamos, amén. Pero ellos lo que querían era estar delante de la presencia de Cristo, amén. Entrar a la presencia de Jesús, traer la necesidad delante de Jesús. Y ellos no les importó ir más allá. Traer una escalera, subir ahí arriba, ponerse de acuerdo, romper ese techo. Ellos fueron mucho más allá de su zona de confort. Amén. Hay cosas que no nos cuestan, mi hermano, pero hay cosas que el Señor quiere que paguemos un precio por Él. Gloria a Jesús. Hay cosas en las que hay que romper el techo, ¿cierto? Hay que pelear batallas. Gloria a Jesús. Imagínense que dice en Filipenses 2:3 que Jesucristo tenía una zona de confort preciosa. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. ¿Cómo estaba Jesús? En forma de Dios. Él estaba ya en el trono recibiendo alabanza. Y dice que no estimó eso. Amén. Él se salió de ahí. Él dejó su comodidad. Él dejó su zona de confort. Él dejó su zona de seguridad. Y dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó la forma de hombre y vino aquí a la tierra y murió como Él murió. Amén. Por amor a nosotros. Gloria a Jesús. Para nosotros dejar nuestra zona de confort, nuestra zona de comodidad, tenemos que amar a aquella persona. Tenemos que amar a aquello. Si no, no lo vamos a hacer. Tiene que motivarnos el amor por aquel. Gloria a Jesús. A veces tenemos un hijo, a veces tenemos una hija, un pariente que necesita del Señor. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto ayunamos? ¿Cuánto?
¿Cuánto? Nos salimos una media hora de nuestra zona de confort, apagamos el tele un momentito para dedicarle un poquito más al Señor. Amén. No queremos que el Señor nos haga el milagro, pero que no nos cueste. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hermano, hay iglesias que no rompen el techo, que no salen de su zona de confort. Para salir de ahí se exige fe, esfuerzo, acción. Amén. Para romper zonas de confort hay que estar, hermano, incómodo. Yo no sé si usted está conforme con lo que usted tiene en su vida, o usted piensa que Dios tiene más para usted. Yo creo que Dios tiene más para nosotros, y nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que salir de nuestra comodidad, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que caminar un paso más allá, tenemos que inventar algo nuevo, tenemos que hacer algo nuevo, tenemos que luchar diferente. Amén. Gloria a Jesús. Usted sabe que quitar el techo es quitar todo aquello que impide que nosotros lleguemos delante de la presencia de Dios. Y ahí yo le voy a preguntar a usted, ¿qué le impide a usted que el paralítico llegue delante de la presencia de Dios? ¿Qué impide que nosotros lleguemos delante de la presencia de Dios? ¿Qué impide? Yo sé en mi vida qué me impide llegar delante de la presencia de Dios. A veces, ¿sabe qué? La pereza, ¿verdad que sí? A veces la pereza es el tejado que hay que quitar. A veces la pereza, ¿verdad? Llegamos de trabajar y nos tiramos en la cama y nos da tanta pereza. Hay que quitar la pereza, la frialdad, la costumbre, la monotonía, el formalismo, la religiosidad. Amén, la religiosidad es un techo que hay que quitar. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y no nos movemos ni a la derecha ni a la izquierda. Eso le pasó a los fariseos. Los fariseos, la religión no los dejó ver que Jesucristo era el Mesías, porque ellos estaban acostumbrados a un formalismo. Hay que quitar los formalismos. Amén. El orgullo, el mal carácter, la familia. Muchas veces la familia impide que vengamos delante de la presencia del Señor. Amén. Hay que quitar eso. Si es papi, si es mami, si es el novio, ¿quién es más importante en nuestra vida? Es Jesús. Amén. Y hay que mover el techo, hay que quitar lo que impide que vengamos delante de la presencia de Jesús. Gloria a Dios. El resultado es salir de nuestra comodidad, de lo que siempre hacemos, de nuestro costumbrismo. Amén. Dice en el verso 5, hermano, lo que estamos leyendo en Marcos, capítulo 2, vea lo que pasó. Jesús se enojó. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Wow. Jesús no se enojó. Jesús no dijo: ¿por qué están haciendo eso? Él se admiró de la fe de ellos. Él se admiró, dijo: no, que hubiera tanta gente no les impidió venir delante de mí. Y al paralítico le dijo: levántate y anda. No. Es lo que nosotros esperaríamos que él dijera, ¿verdad que sí? Porque para nosotros lo primero es lo físico, para nosotros lo primero es lo material, pero para Jesús lo primero es lo espiritual. Sí. A Jesús le interesa más que tus pecados sean perdonados a que camines y andes. Amén. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Nosotros buscamos del Señor lo material, lo físico, la sanidad, y Jesús le está diciendo: tu fe, gloria a Dios, la fe de ellos, por la fe de ellos, tus pecados te son perdonados. Y Jesús hizo esto adrede, porque en primera fila, ¿sabe quiénes estaban en primera fila? Yo no sé cómo hicieron. Fíjense que el paralítico no pudo entrar y ellos estaban en primera fila. Ellos no querían a Jesús, pero cuando veían que estaban, corrían para llegar de primeros, para estar en primerita fila. Ahí estaban los fariseos, y Jesús adrede le dijo: tus pecados te son perdonados. Y dice la Biblia que ellos en su corazón, ¿qué hacían? Cavilaban. Y si usted busca esta palabra, cada vez que aparece en la Biblia, cavilaban, casi todas las veces, es algo que lleva como maldad. Es pensar en el corazón, pero pensar algo malo. Amén.
Alguien que está cavilando en el corazón está en este momento diciendo, juzgando y juzgando mal. Ellos estaban cavilando en el corazón. Recuerde que eran maestros de la ley. ¿Y por qué no le preguntaron? Sencillamente le dijeron, Jesús, nosotros somos maestros de la ley. Solo Dios perdona pecados. ¿Por qué tú estás perdonando pecados? Si lo que querían era saber, ¿verdad? Amén. Pero no le preguntaban. Hay gente que cavila en el corazón y que tiene cosas que quiere decir, pero quiere decirlas donde no esté presente del que quieren hablar. ¿Verdad? Porque no les interesa ayudar. No les interesa ayudar. Les interesa destruir. Y eso pasaba con los fariseos, con los doctores de la ley. Cavilaban en su corazón y decían, esto es un blasfemo. Amén. Es un blasfemo. ¿Cómo le decían? Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones 6. ¿Por qué habla así este? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Usted sabe, ellos estaban diciendo una verdad o una mentira. Estaban diciendo una verdad. Amén. Pero aún la verdad mal dirigida es peor que una mentira. ¿Sí? Aún la verdad en los labios del enemigo es un arma letal. Cuando la verdad sirve para edificar, gloria a Dios. Pero a veces, y hay quien usa la verdad para destruir. Y así eran ellos, estaban cavilando en su corazón y decían, solo Dios puede perdonar pecados. Pero no lo decían, porque ellos sabían que Jesús era algo especial, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, vea, en el verso 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Amén. ¿Quién conoce nuestro corazón? Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Amén. Engañoso es el corazón. Por eso es que el Señor dice continuamente, dame, hijo mío, tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. No es malo tener preguntas, no es malo tener dudas cuando uno quiere saber. Y usted expréselas y pregunte y hágalas y nos edificamos todos. Amén. Pero cuando es cavilando en el corazón y es con maldad y es con deseo de destruir, déjeme decirle, Jesús mira nuestro corazón y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Amén. Y les dijo, ¿por qué? ¿Por qué caviláis en vuestro corazón? Amén. Se vieron totalmente descubiertos. Y les dice, gloria a Jesús, en el verso 9, y conociendo luego Jesús, y dice en el verso 9, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Es más fácil hablar. Es más fácil. Había uno que decía que él era Jesucristo hombre, ¿se acuerdan? ¿Y dónde está? No ha resucitado, aunque ellos dicen que iba a resucitar. Es fácil hablar, dice Jesús, es fácil decir, tus pecados se son perdonados. Pero decirle, toma tu lecho y anda, se necesita el poder de Dios. Y para que sepáis, dice Jesús, que el Hijo del Hombre, y usted sabe que el Hijo del Hombre se lo estaba diciendo a los escribas, y ellos sabían que el Hijo del Hombre era el Mesías. Amén. Porque en el libro de Daniel se ve al Hijo del Hombre que viene y les ha dado todo el poder. Amén. Y ellos conocían a Daniel. Y dice, y para que sepáis que yo soy el Hijo del Hombre. Amén. En otras palabras, para que ustedes fariseos sepan, para que ustedes escriban de la ley sepan que yo soy Dios, que yo soy el Mesías y tengo poder para perdonar pecados. Le dice al paralítico, levántate, toma esa camilla y camina. Amén. Gloria a Dios. Es fácil hablar, pero que lo respalde Dios, solo el dedo de Dios. Amén. Y aquel paralítico en ese momento dice que tomó el testimonio, tomó aquella escabilla y delante de todos salió caminando. ¿Usted se imagina la casa llena? Ahí sí le abrieron la puerta, ahí sí lo dejaron pasar aquel paralítico con su camilla. Amén. Solo. Porque a aquellos 4 se les ocurrió salir de su zona de confort, salir de su zona de comodidad, hacer algo diferente. Amén. Hermano,
Tenemos que ser como esos 4. Una iglesia que cae en una zona de confort. Un cristiano que cae en una zona de confort. Se va a hacer un cristiano aburrido. Se va a hacer un cristiano religioso. Amén. Se va a convertir esto en una religión. Esto se va a convertir en una iglesia religiosa. Tenemos que hacer algo diferente, cosas diferentes. Los jóvenes que son tan creativos, los adultos que somos tan creativos, hermanos. Yo no estoy tranquilo. Nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort. Lo vamos a hacer, amén. Vamos a romper el techo. Vamos a romper el techo y vamos a provocar al Señor. Vamos a provocarlo. Hermano, no esté satisfecho. No esté tranquilo. Dios tiene más para usted. Dios lo ha capacitado. Yo veo esta iglesia capacitada de talentos, capacitado de dones. Veo gente tan talentosa por todo lado que uno ve. Ve maestros, ve gente que puede edificar, gloria a Dios. Gente tan servicial, gente tan útil en todas las áreas, mi hermano. Somos el staff nada más. Somos el equipo de trabajo de lo que el Señor va a hacer en este lugar, amén. Créalo, hermano. Siéntase disconforme con su vida, no se sienta bien. Dígale, Señor, yo quiero ser como esos 4. Dime qué tengo que hacer. Amén. Voy a poner el despertador media hora más temprano. ¿Qué me cuesta? Media hora más temprano. Y voy a orar media hora en las mañanas. Nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer. Amén. Voy a apagar el Facebook. Voy a apagar. Un hermano de aquí me dijo, yo me quité de Facebook. Ay, ¿cómo es posible que usted haga una cosa de esa, mi hermano? ¿Quién puede vivir sin Facebook? Es una cosa increíble. Y me dice, sí, porque me quitaba tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hermano, casi cuelgo el micrófono y me voy para la casa. Porque es que eso es lo que hay que hacer. Amén. Lo que estorba, usted sabe. ¿Qué le impide llegar delante de la presencia de Jesús? ¿Qué le impide venir los miércoles a escuchar palabra de Dios? Usted lo sabe. Amén. ¿Qué le impide? 4 días tuvimos. 4 días tuvimos de campaña. 4 días. 24 personas llegaron los 4 días. Denle un aplauso al Rey. ...24 personas son como la mitad de esta fila. Los 4 días llegaron como la mitad de esta fila. Mi hermano, tenemos que hacer más. Amén. Tenemos que esforzarnos más. Gloria a Dios. Tenemos que hacer cosas diferentes. Amén. Podemos hacerlo. Dice que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad que sí? Es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo creo, gloria a Dios. Yo sé que podemos romper el techo. Yo lo creo. Gracias a todos los músicos, que no los tomé en cuenta entre esos 24, todos vinieron. Todos los músicos, los sonidistas también. Gloria a Jesús. Pero a veces nos conformamos, a veces decimos, yo vine 2 días, está bien. Y no se trata de eso, no se trata de eso. Nadie se salva porque venga 2 días o porque venga 3 días o venga 4 días. Se trata del hambre que usted tiene, del deseo que usted tiene de escuchar la palabra. ¿Qué hay nuevo? ¿Qué nos traen? Amén. ¿En qué me puedo edificar? Gloria a Jesús. Mire, hermano, el que va a ser buen maestro tiene que ser buen alumno. Porque uno, para poder enseñar, primero tiene que aprender. ¿Usted sabe? Porque dice la Biblia que lo que está en el corazón, eso es lo que va a dar nuestra boca. Hermanos, gloria a Jesús. Entonces, voy a leer aquí un poquito para concluir. En la vida cristiana no podemos caer en zona de confort. ¿Verdad que no? No podemos caer en rutinas, en zonas de seguridad. Amén. Porque eso nos pone perezosos, conformistas, inseguros, temerosos y deprimidos espiritualmente. Debemos organizar proyectos, planes, podemos desarrollar talentos, capacidades a plenitud, experimentar cosas nuevas dentro del Evangelio, tomar nuevos riesgos. ¿Sabe que estoy loco yo? Porque llegue el verano, porque quiero hacer botellitas de agua que tengan el logo de Iglesia Amor Ágape y ponerlas a enfriar en una hielera y que los jóvenes den en una esquina las botellitas. Algo diferente, ¿verdad que sí? ¿Quién le rechaza a usted una botellita de agua? Y usted se la entrega en la esquina y ahí nos congregamos. Amén. Hacer algo diferente. Gloria a Jesús. No podemos olvidarnos que tenemos una misión, ¿verdad que sí? No podemos olvidarnos que tenemos una misión. Cristo es nuestra fortaleza. Es mayor Él. Tenemos que amar las almas. Pongámonos en pie, hermano. Démosle gracias al Señor.